Hola, buenas tardes. Yo soy Lucía Arana, soy periodista y quiero empezar agradeciendo a todas las personas y entidades que hacen posible que tengamos hoy este encuentro tan especial. Gracias a los organizadores, el proyecto financiado por la Fundación BBVA ERA Ceres y la editorial Plaza y Valdés. Gracias al Grupo de Investigación en Humanidades Ecológicas, GECO, y al CCCB, que nos acoge esta tarde. Gracias a los tres autores y a todas las personas que os habéis acercado hasta aquí y a las que lo estáis viendo por streaming. Y no me quiero olvidar de aquellas personas que, haciéndose cargo de los cuidados, quizá de familiares humanos o no humanos, como es mi caso, o de la logística del hogar, hacéis posible que los demás y las demás podamos estar aquí esta tarde. Voy a empezar por presentar a Marta Tafalla. Marta Tafalla nació en Barcelona en 1972, es doctora en Filosofía y profesora en la Universitat Autónoma de Barcelona. Su línea de investigación consiste en estudiar nuestras relaciones con las demás especies desde una perspectiva ética y estética. Sus artículos han aparecido en revistas académicas como Estética, Contemporary Aesthetics, Environmental Ethics, Isegoría, Dilemmata o Bioética y Derecho. Es miembro del proyecto de investigación Humanidades Ecológicas y Transiciones Ecosociales, Propuestas Éticas, Estéticas y Pedagógicas para el Antropoceno, dirigido por José Luis Albelda y Paula Santiago de la UPV. Miembro del Grupo de Investigación en Humanidades Ecológicas, GECO, coordinado por Carmen Madorrán, de la UAM, y miembro del proyecto Ética del Rewilding en el Antropoceno, comprendiendo los escollos de regenerar éticamente lo salvaje, dirigido por Cristian Moyano. Sus últimos libros son Ecoanimal, una estética plurisensorial, ecologista y animalista, y Filosofía ante la crisis ecológica, ambos publicados por Plaza y Valdés. Marta, bienvenida. Bueno, gracias. Simplemente muchas gracias, Lucía, por la presentación. Muchas gracias a la organización del acto y muy especialmente a la editorial Plaza y Valdés y al CCCB que nos acoge. Y muchas gracias también a todas las personas que estáis aquí esta tarde con nosotros. Jorge Richman. Jorge Richman nació en Madrid en 1962 y vive en Cercedilla. Es ensayista, escribe poesía, actúa en cuestiones de ecologismo social y enseña ética y filosofía política en la Universidad Autónoma de Madrid. Es doctor en Ciencias Políticas y miembro del Grupo de Investigación GECO. Codirige 2 títulos de posgrado en Humanidades Ecológicas en la UAM-UPV. Sendos tramos de su poesía están reunidos en Futuralgia, es de la poesía de 1979 al año 2000, y Entre Ser, de 1993 a 2016, ambas editadas por Calambur. Algunos de sus ensayos recientes, que tiene muchos, son Derrotó el smartphone al movimiento ecologista, editado por Catarata en 2016, Ética extramuros, editorial UAM 2016, Vivir como buenos huérfanos, Catarata 2017, Ecosocialismo descalzo, Icaria 2018, Otro fin del mundo es posible, MRA Editores 2019, Informe para la subcomisión del Cuaternario, Ardora 2021 y Simbioética, Plaza y Valdés 2022. Su blog es www.tratarde.org y también podéis encontrarlo en Twitter, no sé por cuánto tiempo, @Jorge Richman. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Lucía. Y bueno, pues un saludo también para Marcos y su gente en la editorial Plaza y Valdés, que ha tenido la amabilidad de organizar también, junto con Cristian, sobre todo, pues este encuentro. Y antes de eso, nos ha acogido a los tres en esa casa pues muy hospitalaria, ¿no?, que es la editorial Plaza y Valdés. Cristian Moyano. Cristian es filósofo, graduado en la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en Ciencia y Tecnología Ambientales por el ICTA. Actualmente trabaja como investigador postdoctoral en la UAB y en el Instituto de Filosofía del CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sus áreas de interés son las teorías de la justicia, la salud global, la filosofía moral, la ética alimentaria y el rewilding. Y desde hace años está implicado en causas ecologistas y animalistas. Además de su último libro, Ética del Rewilding, editado por Plaza y Valdés, ha publicado varios artículos indexados, ha participado en diversos congresos internacionales y ha realizado una estancia de investigación en el University College de Londres. También forma parte de distintos
otros proyectos académicos I+D y es investigador principal del proyecto competitivo financiado por la Fundación BBVA, que comentábamos al principio, llamado Era Ceres, Ética del Rewilding en el Antropoceno, comprendiendo los escollos de regenerar éticamente lo salvaje. Cristian, bienvenido. Muchas gracias, Lucía. Gracias también a Marta, a Jorge por estar aquí en esta mesa, en este encuentro sobre la crisis ecológica. Gracias también a la editorial, a Plaza y Valdés y a Marcos de Miguel, que está detrás de la editorial, por confiar en nuestros libros. Y también gracias al CCCB por acogernos en este espacio tan bonito, tan lujoso, y a todas las que estáis aquí escuchando y viéndonos a distancia. Gracias. Os voy a contar cómo hemos organizado este encuentro. Lo hemos hecho en 4 bloques. En el primero vamos a responder brevemente a la pregunta ¿por qué deberíamos leer estos 3 libros? En el segundo bloque voy a pedir a cada autor que hable de su propio libro y lo vamos a hacer a partir de un concepto que les voy a proponer. En el tercero, que es el que llamo el de las malas noticias, vamos a tratar de entender cómo hemos llegado hasta este lío en el que estamos metidos y lo vamos a hacer también partiendo de conceptos clave. Y el cuarto bloque será, como no puede ser de otra manera, el de la esperanza. ¿Qué debemos hacer para salir de esta? Por último, tendremos un turno de preguntas y para finalizar la firma de los libros. Si habéis traído vuestros ejemplares y si no, podéis adquirirlos en la mesa que tenéis en la entrada, que la habéis visto al pasar. Todo esto lo tenemos que hacer antes de las 8:15, o sea que tenemos un plan ambicioso. Así que vamos a ello. Cristian, cuéntame por qué tenemos que leer el libro de Jorge, brevemente. Bueno, pues yo voy a empezar cometiendo lo que en filosofía se dice a veces una falacia de autoridad y voy a decir que a Jorge creo que hay que leerlo porque es un sabio, porque es uno de los referentes principales en nuestro país en materia de crisis ecológica, de crisis ecosocial y repensar toda esta situación de grave emergencia desde una mirada, un pensamiento filosófico, ético-político. Y creo que, bueno, me atrevo a decir que solo por esto ya merece la pena leerle y quien no lo haga, yo diría que se está dejando una asignatura pendiente en su formación cultural. Y bueno, claro, Jorge tiene muchas obras, ¿no? Tiene muchísima bibliografía, entonces, ¿por qué elegir en concreto este de Simbioética, de Plaza y Valdés? Pues por muchas razones, pero yo creo que una de las principales es porque indaga de manera muy acertada cuáles son los orígenes biológicos, evolutivos de lo que es el ser humano. Jorge en este libro pues comprende que el ser humano no es un ser atomizado, separado del resto de especies, sin más, que nos relacionemos con otros seres no humanos con una distancia física, corporal, en todo momento, sino que asume que también tenemos microbios, microorganismos que viven dentro nuestro. Somos seres simbiontes, nos dice Jorge. Entonces, en base a esta premisa ya es que debemos repensar un poco el modo en lo que nos relacionamos con las demás especies no humanas, con la naturaleza, porque en realidad está en constante cambio, está dentro nuestro, está también fuera, pero todos somos naturaleza de un modo u otro y además es dinámica. Jorge también nos dice que en su libro que la actual crisis existencial de la humanidad, la crisis por la posible extinción de la especie, que también nos dicen compañeras de Extinction Rebellion, en realidad es una crisis ético-política, por no saber relacionarnos adecuadamente, de manera más ética, con aquellos extranjeros, por ejemplo, aquellos que están lejos, o aquellos que pertenecen a la otra especie, a las especies no humanas, pero que en realidad a veces conviven con nosotros de una manera mucho más sutil, pero más intensa de lo que podría parecer. Entonces, yo creo que estas ya son buenas razones para leer el libro de Jorge, porque recomprende el ser humano desde un punto de vista en el cual asume que todos estamos en este entramado de una manera interdependiente y ecodependiente. Jorge, ¿por qué deberíamos leer Filosofía ante la crisis ecológica de Marta? Es un libro que responde bien a su título y su subtítulo, Filosofía ante la crisis ecológica, una propuesta de convivencia con las demás especies, de crecimiento, veganismo y rewilding. Marta argumenta que esa crisis ecológico-social tan grave, ¿no? Ese acontecimiento epocal, ¿no? Podríamos decir con un adjetivo un poco pedante, en el que nos encontramos, es sobre todo una crisis de convivencia, ¿no? Ella
señala que el mundo está lleno de sujetos a los que estamos tratando como objetos, y nos exhorta a salir de la burbuja antropocéntrica en la cual nos ha encerrado la cultura dominante, ¿no? Muestra cómo el antropocentrismo no es solamente un fallo ético, un error moral, sino también un fallo cognitivo, ¿no? De no saber bien dónde estamos, qué vínculos reales tenemos con los demás seres vivos con los que formamos la biosfera terrestre, y muestra de manera muy elocuente que en la biosfera esas formas de convivencia pues son un trabajo en equipo. No hay seres aislados en este tercer planeta del sistema solar, sino seres vinculados de forma múltiple e intrincada. Si no somos capaces de asumir ese tipo de realidades, pues lo tenemos bastante difícil, ¿no? En este siglo de la gran prueba, como suelo decir. Y otro de los aspectos en los cuales incide filosofía ante la crisis ecológica es el mostrar, desarrollando un punto de vista ecofeminista y trazando también pues, una valiosa genealogía de pensadoras y activistas ecofeministas en nuestro país, mostrar cómo se interrelacionan las violencias contra la naturaleza y las violencias contra las mujeres, lo cual en un 25N como hoy pues tampoco está de más el recordarlo, ¿no? Si hubiera que dar pues, con una orientación general, ¿no? Que ella nos sugiere en este libro, sería probablemente, ¿no? Ya hemos dicho lo de salir de la burbuja antropocéntrica, pues también intentar salir, dejar atrás todo lo que podamos el proyecto de dominación que está resultando tan contraproducente para nosotros y nosotras, ¿no? A estas alturas, ¿no? Situados como estamos ante un verdadero abismo ecológico-social, probar con otra cosa que la dominación pues va siendo bastante urgente, ¿no? Y luego es un libro que está escrito con mucha soltura, de una forma, ya ha habido más de una persona que me ha comentado lo bien que se lee, ¿no? A veces los libros de filosofía pues tienden a meterse por vericuetos demasiado especializados en ocasiones, ¿no? Por desgracia, pues en la cultura en la que estamos también, esa tendencia a la segmentación muy especializada es muy fuerte. Afecta también a la filosofía, que a veces pues, se convierte en jergas pues, accesibles para muy poca gente. Y el libro de Marta está escrito en un castellano pues, muy claro, muy fluido, con imágenes que se quedan grabadas, yo creo, en la mente de la lectora, el lector, con anécdotas que ayudan a fijar los conceptos. En fin, es un libro no solamente, que no deberíamos proponer solamente a la gente ya aficionada a la filosofía, sino también a gente que quiera aficionarse a la filosofía. Marta, gracias. ¿Por qué tenemos que leer el libro de Cristian? Bueno, muchas gracias, Jorge, por tus palabras tan generosas. Bueno, yo creo que hay que leer el libro de Cristian Moyano. Bueno, aquí ya veis que estamos un poco como varias generaciones, y Cristian Moyano pues, representa las futuras promesas de la filosofía joven, ¿no? Y bueno, pues haciendo honor a esa juventud, pues el libro de Cristian además es un libro pionero, y yo creo que es un libro muy valiente. El rewilding, como quizás sabéis, es una técnica relativamente nueva para recuperar biodiversidad y también para intentar mitigar el caos climático hacia el que vamos. Esta técnica consiste en dejar ecosistemas a dinámica natural. Esto ya se está probando desde hace unos años en algunos lugares. Pero es verdad que sobre esta cuestión del rewilding, que es relativamente nuevo y en nuestro país pues, se conoce muy poquito, se ha escrito bastante desde la ciencia, pero se ha escrito muy poco todavía desde la filosofía o desde las humanidades. Si buscáis textos de filosofía de humanidades sobre rewilding, pues encontraréis muy poquitas cosas. Y sin embargo es muy necesario hacer ese trabajo de pensar el rewilding desde una visión
humanística, porque el rewilding, además de ser una técnica que viene pues, propuesta desde la ciencia, pues tiene una serie de aspectos que tienen que ver con un cambio de paradigma, con un cambio de cosmovisión, con un cambio de valores, y plantea además muchísimas cuestiones éticas, ¿no? Christian tiene muy claro desde que empezó a trabajar en esta cuestión que el rewilding se puede implementar de maneras mejores o peores en un sentido ético, y por tanto hay que acompañarlo pues, con una reflexión ética sobre cuáles serían las mejores maneras de implementarlo. Entonces, pues, Christian ha tenido esta originalidad, esta valentía de lanzarse a un tema sobre el que había muy poquito escrito e intentar pues, plantear una serie de cuestiones desde la filosofía y especialmente desde la ética. Yo destacaría además un par de virtudes. Una es un intento de acercar la ciencia y la filosofía, y eso me parece que es importante porque realmente tenemos un mundo académico muy dividido en compartimentos muy pequeños donde a veces pues, la gente no se lee mutuamente y no sabe, ¿no?, uno lo que está pensando el otro. Y aquí hay un intento de fomentar esa multidisciplinaridad y esa interdisciplinaridad que creo que es muy importante. Y luego hay también un acercamiento entre la ética ecológica y la ética animal, que me parece que es uno de los grandes retos de esta época nuestra de crisis ecológica, donde es muy importante tener también esa visión antiespecista y Christian la tiene y realmente hace pues, conjugar muy bien esas cuestiones, ¿no?, esa preocupación por el exterminio de biodiversidad y el caos climático, pero al mismo tiempo pues, la preocupación por el respeto a los animales, por el antiespecismo. Es decir, que es un libro que tiende muchos puentes, que hace muchas conexiones, ¿no?, que vincula cosas. Y para acabar diría pues, que es un libro que está escrito de una manera muy accesible, que no hay tecnicismos, que se lee muy bien, que es una lectura muy agradable y bueno, pues espero que tengáis ocasión de echarle un vistazo, de leerlo y seguro pues, que os va a parecer un libro muy interesante. Bueno, ahora les voy a pedir a cada uno que hable obviamente de su libro. Entonces lo vamos a hacer para empezar a tirar del hilo. Yo les propongo un concepto y vosotros lo desarrolláis como queráis. Jorge, háblanos de Gaia. Brevemente. Sí. Brevemente. Bueno, lo primero que señalaría un poco, de forma un poco más amplia es que una de los asuntos y también de los puntos de partida para este libro, Simbioética, era la percepción de que teníamos una serie de avances en el conocimiento importantes en los últimos decenios, digamos en la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, que permitirían potencialmente articular una concepción del mundo mucho mejor asentada en nuestro ser terrestres de lo que tenemos ahora, ¿no?, de esta concepción del mundo pues, tan disfuncional, tan negativa en muchos aspectos, y que entonces hacía falta pues, un trabajo como por ir sentando las bases conceptuales, teóricas, ¿no?, de esa concepción del mundo mejor. Uno de esas piezas de conocimiento que nos pueden ayudar a eso es precisamente la teoría Gaia. Empieza siendo una hipótesis que lanza un investigador británico, James Lovelock, que murió hace pocos meses, centenario, ya muy mayor, en los años 60 del siglo XX. Lovelock, que entonces estaba trabajando, en uno de los trabajos que hacía, estaba trabajando para la NASA dentro de estos proyectos de exploración del sistema solar, que han tenido como uno de sus objetivos principales todo el tiempo pues ver si en algún rincón de este sistema solar podía haber vida, ¿no?, vida en principio parecida a la de la Tierra, vida basada en el carbono. Marte siempre ha sido ahí pues un objeto de deseo. Y la aproximación a eso típica ha sido, bueno, construyamos una sonda, lancémosla fuera de la Tierra, aproximémosla o hagámosla amartizar en Marte o en alguna de las lunas de Júpiter, en fin, los lugares donde lancemos un objeto y veamos a ver si con análisis químico y mineral, pues salimos un poco de dudas, ¿no? Y Lovelock dijo, bueno, en realidad no nos hace falta
enviar ninguna sonda o ningún artefacto que pueda aterrizar en Marte para salir de dudas con respecto a eso. ¿Por qué? Porque ya la observación desde la Tierra de la atmósfera de Marte ya nos indica que allí no puede haber vida parecida a la nuestra, vida basada en el carbono, o si la hubiera, tendría que ser algo absolutamente residual, ¿no? Pero más bien casi podemos excluirlo de entrada. ¿Por qué? Porque la composición que podía analizarse desde la Tierra de esa atmósfera marciana indicaba un planeta termodinámicamente muerto, ¿no? En equilibrio, que sería pues, el término que emplearían los físicos, ¿no? Mientras que la atmósfera de la Tierra también, si la pudiéramos ver, un marciano la pudiera ver desde Marte, también se daría cuenta de lo contrario. Es una atmósfera tan fuera del equilibrio termodinámico que solamente se explica porque hay una actividad masiva de algo, seres vivos, que están interviniendo constantemente en eso, ¿no? No podría haber una atmósfera tan rica en oxígeno y en metano, por ejemplo, si no estuvieran los seres vivos actuando ahí, ¿no? Esa forma, esa idea es lo que le lleva a postular que existen mecanismos de autorregulación a escala planetaria y que la vida terrestre no podemos pensarla como hemos solido hacerlo en el pasado, como un fenómeno, digamos, simplemente pues, de adaptación a un medio ambiente, sino como un fenómeno que va creando con su mismo desarrollo el medio ambiente que va al final a permitir que esa vida prospere y gane complejidad. Entonces, esa idea básica al principio es una hipótesis muy en entredicho, que topa con mucha resistencia. Enseguida, ya en los años 70, se suma una gran investigadora, una de las grandes figuras de la ciencia del siglo XX, Lynn Margulis, ¿no? Desarrollan entre Lovelock y Margulis ya la teoría Gaia. Y por no extenderme ahora demasiado, lo que se ha visto en el tiempo que nos separa de esos años 60, ¿no? En los años ya 70, 80, 90, es que al menos la versión débil de la teoría Gaia es incontestable. O sea, hoy no dudamos ya de la existencia, ¿no? de cómo la vida interviene en esa autorregulación a escala planetaria, ¿no? Fenómenos de homeostasis en toda la Tierra, ¿no? Eso, a estas alturas, pues es ya, digamos, ciencia estándar dentro de las ciencias de la Tierra. Lo que sucede es que hay también versiones fuertes de la teoría que van más allá, ¿no? De hecho, en nuestro país tenemos a uno de los investigadores que está haciendo pues, un trabajo más interesante en ese sentido, es Carlos de Castro, un físico, profesor en la Universidad de Valladolid, y él defiende una Gaia, la teoría de una Gaia orgánica, que va bastante más allá porque postula que habría que entender a la Tierra, ¿no? la vida en la Tierra como un superorganismo. Esa es una versión más fuerte, mucho más debatida, ¿no? Ahora, por ejemplo, que acaba de morir Bruno Latour, ¿no? un filósofo, antropólogo, sociólogo francés que ha hecho mucho trabajo también en conexión junto con investigadores de ciencias naturales sobre teoría Gaia. En el último decenio, pues Latour, por ejemplo, rechazaba esa tesis de un superorganismo, ¿no? Gaia es un fenómeno de suprema importancia, ¿no? Decía Latour, pero no habría que pensarla como un superorganismo. Carlos de Castro argumenta también con razones que son de peso que probablemente sí. Entonces, digamos, ya la versión débil de la teoría Gaia, que a veces pues llamamos Gaia sistémica, Gaia cibernética, ya nos da un tipo de suelo cultural muy diferente y mucho mejor que el que ahora en general prevalece para crear culturas amigas de la Tierra, ¿no? Y por eso, pues en este libro, junto con otras de esas piezas de conocimiento relativamente reciente, desarrollo también algunas cuestiones, ¿no? de esta concepción gaiana, posible concepción gaiana del mundo. Gracias, Jorge.
Marta, tu palabra clave es una de mis favoritas, ecofeminismo. Bueno, pues el ecofeminismo es una corriente filosófica, probablemente la mayoría ya lo sabéis, es una corriente filosófica que surge en los años 70 y que sostiene que para poder construir cualquier sociedad humana que mínimamente funcione, hay dos tipos de trabajo que son imprescindibles, sin los cuales no se puede construir ningún tipo de sociedad. Y, sin embargo, el problema de nuestra sociedad es que maltrata sistemáticamente a aquellos seres que realizan estos dos tipos de trabajo. Por eso el ecofeminismo dice que estamos en una sociedad que ataca sus propios fundamentos, que es autodestructiva, que no es solo destructiva, sino autodestructiva. Bueno, ¿cuáles son estos dos tipos de trabajo? Pues uno de esos tipos de trabajo es lo que estaba contando ahora Jorge, ¿no? Todo este trabajo que podríamos decir los trabajos de Gaia, ¿no? Es todo ese trabajo que realizan las demás especies, los ecosistemas, la vida salvaje, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, pues las plantas producen el oxígeno que respiramos, producen sustancias medicinales, producen todo tipo de tejidos que nosotros utilizamos, producen alimento. Y las plantas, pues para poder poner todo esto a disposición de otros seres, pues ellas mismas, para poder conseguir nutrientes, por ejemplo, pues muchas veces trabajan en simbiosis con hongos, ¿no? O las plantas muchas veces, pues para poder ser polinizadas, pues a veces las poliniza el viento, colaboran con el viento, podríamos decir, y otras veces las polinizan insectos polinizadores y a cambio las flores pues les dan néctar. También hay plantas que necesitan ayuda para la dispersión de las semillas, de manera que les dan fruta a los animales se comen la fruta y dispersan las semillas, de manera que tenemos a muchos animales que plantan árboles y plantan matorrales. Y sabemos que incluso los animales carnívoros ayudan a las plantas, porque cuando los lobos están patrullando el territorio, se están moviendo por el territorio, lo que hacen es que asustan, diríamos, a los corzos que se mueven también, de manera que los corzos no se quedan siempre comiéndose la misma planta en el mismo sitio, sino que reparten la presión herbívora de una manera más equilibrada, ¿no? Y así, bueno, podríamos seguir indefinidamente. La cuestión es que la biosfera, Gaia, si queréis, funciona de tal manera que la forma de vida de cada especie es lo que permite que las demás especies también puedan vivir. Es decir, que todas esas funciones están coordinadas y se complementan. Y nosotros no podríamos existir sin todo ese trabajo. Es decir, nosotros dependemos completamente de todo ese trabajo. Pero esto no significa, y este punto es importante, esto no significa que las demás especies trabajen para nosotros. Eso sería antropocentrismo. Esto no es así. Todas estas especies harían exactamente lo mismo si nosotros no estuviéramos. La vida salvaje simplemente trabaja, pues podríamos decir, por la propia continuidad de la vida, por el propio mantenimiento de la vida. Pero sin ese trabajo, pues nosotros no podríamos sobre eso construir nuestra sociedad. El problema es que nosotros nos dedicamos a exterminar esta vida salvaje de la cual dependemos. Es decir, nosotros contaminamos los ecosistemas, los degradamos, extinguimos especies, maltratamos animales, ¿no? En vez de darles agradecimiento, porque pues, gracias a ellos nosotros estamos aquí, en vez de darles agradecimiento, pues les damos palos, ¿no? Este es el problema. Y el otro gran trabajo sin el cual no se sostiene una sociedad es el trabajo de los cuidados. Es decir, todo este trabajo que tiene que ver con atender a los niños, a las personas mayores que necesitan ayuda, a los enfermos, todo lo que tiene que ver con la preparación de los alimentos, con la limpieza de los espacios. Estos trabajos, extrañamente, pues desde hace mucho tiempo en nuestra sociedad se consideran trabajos inferiores y por tanto se considera que tienen que realizarlos aquellas personas que nuestra sociedad considera que están en las partes inferiores de nuestra jerarquía social. Son los trabajos que tradicionalmente se les han impuesto a las mujeres como su obligación, pero además ha habido siempre también un eje de clase social y un eje incluso colonial, racial, que todavía persiste. En muchos casos estos trabajos no se reconocen como trabajos, ¿no? Es esto que se les decía a las mujeres, esto hay que hacerlo por amor. No son tareas reconocidas, valoradas socialmente, normalmente se hacen sin un salario, pero además cuando se hacen a cambio de un salario, cuando entran en el mercado laboral y se hacen a cambio de un salario, se hacen normalmente con sueldos muy bajos y con condiciones muy precarias, ¿no? Y me acuerdo ahora, pues, por ejemplo, pues de esta noticia, ¿no? que veíamos estos días en la prensa de las personas que limpian la Biblioteca Nacional que llevan 3 meses sin cobrar el sueldo, por ejemplo, ¿no? Este tipo de situaciones tan terribles, ¿no?
Bueno, pues este trabajo de los cuidados que es tan despreciado en nuestra sociedad, pues en realidad son los trabajos más valiosos y son los que tendríamos que realizar entre todas y todos. Entonces, el ecofeminismo lo que hace es denunciar que quienes sostienen la vida, es decir, quienes hacen estos trabajos de los cuidados o las demás especies que hacen todas estas funciones tan importantes, Gaia, pues en vez de estarles agradecidos y reconocerles ese trabajo, pues lo que hacemos es maltratarlos, que es una cosa pues, terriblemente, aparte de injusta, es muy irracional. Y aquí quiero recordar un poco, siguiendo el hilo de lo que decía Jorge, la biosfera funciona gracias a la simbiosis. Es un gran proyecto de simbiosis. Todos son intercambios de ayuda mutua. Las plantas y los hongos intercambian nutrientes, las plantas y los insectos polinizadores se intercambian favores. Y en cambio nosotros, en esta sociedad, pues lo que queremos es que los demás nos den cosas, pero no queremos después, ¿no?, devolver ese favor. Y no solo eso, sino que encima maltratamos constantemente a quien nos está ayudando. Y es por eso por lo que el ecofeminismo dice que estamos en guerra contra la vida, que me parece que es una muy buena definición del problema que tenemos. Muchas gracias, Marta. Bueno, Cristian, tu concepto no podía ser otro que rewilding, o sea que a por ello. Bueno, el rewilding es un término inglés que, bueno, mucha gente le extraña el término, ¿no? Dice, uy, qué término más raro. Rewilding es un término inglés que se suele traducir en lengua hispana por resilvestrar, renaturalizar o resalvajar, y es una estrategia de biología de la conservación que lo que busca, su objetivo principal, es regenerar o recuperar ecosistemas que sean más sanos, funcionales y biodiversos. Es decir, tiene una mirada sistémica de la vida, ¿no?, de este proceso de naturalización. Y claro, ¿de qué manera se puede regenerar, nos dice el rewilding, estos ecosistemas para que sean más biodiversos? No de cualquier manera. Una de las partes más originales que creo que rescata el rewilding es la idea de que la mejor manera para regenerar los ecosistemas salvajes, para recuperar la biodiversidad en los entornos, es limitando justamente la intervención humana, limitando las presiones antropogénicas que sabemos pues, que muy a menudo dañan, están asfixiando a la naturaleza salvaje y que impiden esta regeneración natural que sabemos que puede ser muy beneficiosa para el propio ritmo de la biosfera. También el rewilding es una estrategia que pone especial énfasis en una mirada que se dice top-down, que es de arriba abajo. Es decir, también tiene en cuenta una mirada bottom-up, de abajo arriba, que lo que haría, por ejemplo, es atender a la parte del sustrato edáfico de las redes tróficas, como son los suelos, los terrenos fértiles, como sería, por ejemplo, la cobertura vegetal. El rewilding también pone especial énfasis en enfocarse en la reintroducción o en la protección de grandes animales de macrofauna, pueden ser grandes carnívoros, pueden ser grandes herbívoros, porque van a generar un efecto cascada que va a cubrir dinámicas de otras especies situadas más abajo de la red trófica y que puede permitir esta regeneración ecosistémica de una manera a veces casi un poquito mágica, podríamos decir. Por ejemplo, comento muy rápidamente el caso representativo para ilustrar esto del rewilding y de efecto cascada trófica, que es el caso de la reintroducción de los lobos en el Parque Nacional de Yellowstone. Marta ya ha comentado el caso de cómo los lobos pueden ayudar mediante la ecología del miedo, mediante la depredación, a regular los herbívoros y cómo indirectamente pues, ayudan a que la biodiversidad vegetal a veces prolifere. Un poquito esto es lo que sucedió en Yellowstone el siglo pasado. Durante los años 20 del siglo pasado se exterminó prácticamente todos los grandes carnívoros del parque de Yellowstone, se exterminaron los lobos, se exterminaron los pumas. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que era el ser humano el que con prácticas cinegéticas, con la caza, tenía que ir regulando las poblaciones de grandes herbívoros salvajes del parque. Tenía que ir regulando, tenía que ir cazando las poblaciones de alces, de ciervos, para que estos no se reprodujeran en exceso y agotaran toda la biodiversidad vegetal de la zona. Porque se va viendo cómo el ecosistema se iba degradando, si no, y a menor biodiversidad vegetal, menor biodiversidad faunística de animales. Entonces, bueno, llegó un momento en el que dijeron, ¿por qué no vamos a recuperar los lobos que han estado ausentes en el parque durante varios años y que tenemos que estar siempre encima del ecosistema para que se autorregule, porque si no se va al traste y se degrada del todo? Y vamos a ver qué sucede. Y efectivamente, en los años 90, en el 95-96, después de 70 años de estar el parque sin grandes carnívoros, reintrodujeron unas manadas de lobo procedentes de Norteamérica, lobos grises,
que ejercieron este control poblacional de los grandes ungulados, ¿no?, de estos cérvidos del Parque de Yellowstone de una manera mucho mejor de lo que lo haría la gestión humana. Depredaron sobre ellos, ejercieron la ecología del miedo y eso permitió que la cobertura vegetal del parque pues, volviera a proliferar. Por ejemplo, más aves encontraron pues, bayas de esta vegetación, ¿no?, que había renaturalizado. Por ejemplo, los osos en invierno, que les costaba encontrar alimento, ahora encontraban más bayas rojas y eran su principal fuente de alimento, con lo cual los osos volvieron al parque. También los bosques de ribera empezaron a proliferar, con lo cual la erosión de los ríos y los meandros se redujeron, y al reducirse la erosión y los meandros, las aguas del río corrieron más rápida, se purificaron más, mejoran la calidad de las aguas de los ríos de Yellowstone, con lo cual más especies distintas de peces volvieron también al ecosistema, volvieron incluso los castores. En fin, tuvo un efecto cascada beneficioso para la biodiversidad del parque. Y un poquito esto es lo que busca el rewilding, mantener lo que algunos también ecólogos nos dicen, mantenerse fiel a la regla de las 3 Cs, que es la propuesta que dijeron Michael Soule y Reed Noss cuando proponían un poco el término del rewilding. Las 3 Cs significa pues, mantener dentro de un ecosistema carnívoros, salvajes, para que regulen estos ecosistemas, regulen los herbívoros, mantener cores, del inglés, que quiere decir núcleos, en los cuales la intervención humana sea lo más mínimo posible y que no sea dañina para la recuperación natural de los ecosistemas, y mantener corredores ecológicos que conecten estas áreas nucleares y eviten un poco la fragmentación de hábitats. Esta sería un poco la idea principal del rewilding. Gracias, Cristian. Vamos a pasar ahora al bloque de las malas noticias, que, bueno, tenemos que hablar de la situación en que nos encontramos y también por qué es tan grave. Y os propongo que lo hagamos una vez más partiendo pues, de algunos conceptos clave, ¿no? Marta, pérdida de biodiversidad y deterioro de los ecosistemas. Bueno, gracias, Lucía. Bueno, pérdida de biodiversidad, o deberíamos decir mejor exterminio de biodiversidad. Nuestra sociedad comienza a ser poco a poco consciente de la gravedad del caos climático. Socialmente comenzamos colectivamente a entender las causas y las consecuencias, pero en cambio, lo que tiene que ver con el exterminio de biodiversidad, pues todavía no hay esa conciencia social, a pesar de que es un problema en el fondo todavía más grave. Y además el caos climático y el exterminio de biodiversidad se retroalimentan, lo que hace que los dos problemas juntos pues, generen un problema muchísimo mayor. La biosfera, la vida salvaje, tiene una cierta capacidad, no sabemos hasta qué punto, pero tiene una cierta capacidad para regular el clima. Sabemos que los bosques rebajan la temperatura, las selvas producen lluvia, los ecosistemas salvajes sanos, los bosques, las praderas, los humedales, capturan carbono y, por tanto, nos ayudan a mitigar el calentamiento global. Y sabemos que incluso hay algunas especies de animales que nos ayudan a mantener el clima estable. Por ejemplo, los elefantes, que antes de que los cazáramos eran muy abundantes y son animales muy grandes, tienen un impacto enorme en los ecosistemas, pero este impacto es positivo. La cuestión es que los elefantes comen mucho y la manera en que seleccionan las plantas que se comen y las que no se comen hace que esos ecosistemas gestionados por los elefantes sean más capaces de capturar carbono. De manera que los elefantes nos ayudan a mitigar el calentamiento global. Y esto, pues, si lo pensáis, es realmente maravilloso, ¿no? La vida es maravillosa cuando es capaz de hacer algo así. Otro ejemplo son las ballenas. También antes de que las cazáramos eran muy abundantes, también son animales muy grandes. Y las ballenas hacen una función muy importante que es trasladar nutrientes en el mar. A lo largo pues de unas zonas a otras y también por la columna de agua van desplazando los nutrientes y sobre todo llevan nutrientes a la superficie del mar, que es la zona fótica, que es donde llega la luz. Y es muy importante llevar nutrientes ahí porque ahí es donde está el fitoplancton. El fitoplancton necesita de esos nutrientes y el fitoplancton, como sabéis, captura carbono y contribuye a mantener el clima estable. De manera que las ballenas, trabajando en colaboración con el fitoplancton, nos ayudan a luchar contra el calentamiento global. Bueno, no me digáis que esto no es una maravilla, ¿no? Que esto no es absolutamente maravilloso. Bueno, el problema es que, siendo esto tan maravilloso, pues nuestra sociedad lo que hace es dañar a todos estos seres que nos están ayudando. Es decir, deforestamos, degradamos los ecosistemas, cazamos elefantes, cazamos ballenas, destruimos toda esta vida salvaje que precisamente nos está ayudando a resolver los problemas que nosotros hemos creado.
Esto lo hacemos de manera ya completamente desatada, desquiciada, a gran velocidad en todas partes. ¿No? Tenemos estas grandes situaciones de deforestación masiva que todos conocemos en Latinoamérica, por ejemplo, pero también lo hacemos a escala local, ¿no? En cada uno de nuestros territorios. Y por poneros un ejemplo, pues aquí en Sant Cugat del Vallès pues tenemos una guerra desde hace muchísimos años porque el ayuntamiento quiere acabar con un bosque urbano, que es el bosque de Volpalleras, que si no conocéis pues os invito a visitarlo porque es un bosque pequeñito pero absolutamente maravilloso que hace todas estas funciones ecológicas importantes. Tenemos un ayuntamiento que desde hace mucho tiempo pues está desquiciado con destruirlo y bueno, pues hay que agradecer a la lucha de las vecinas y los vecinos que todavía no hayan conseguido talarlo, ¿no? Y eso está pasando en muchísimos lugares de todo el planeta, ¿no? Que son las personas, diríamos, de a pie, las vecinas y los vecinos, los que muchas veces pues, tienen que levantarse contra una clase política o contra una clase empresarial o contra unas élites económicas que están dedicadas, ¿no? a destruir sistemática y masivamente esa vida que precisamente nos sostiene. Otra cosa que me parece importante comentar, porque creo que no acabamos tampoco de ser conscientes de eso, es que una de las maneras en que estamos exterminando la vida salvaje es porque la sustituimos por vida domesticada. Y eso tiene que ver también pues, con intereses económicos y no solo con intereses económicos, sino también con este deseo de dominio y deseo de control que nos impulsa, ¿no? Por ejemplo, pues sustituimos los bosques salvajes que se autogobiernan y que tienen muchas funciones ecológicas, pues los sustituimos por plantaciones industriales, por ejemplo, para conseguir madera y que se gestionan con criterios puramente económicos. Obviamente no funcionan igual, ¿no? Una plantación industrial no es un bosque. Y esto sucede de manera todavía más significativa en el caso de los animales. También estamos sustituyendo los animales salvajes por los animales domesticados. Aquí recuerdo una investigación que se publicó hace 4 años, que es muy relevante, que lo podéis leer online. Es un estudio científico que se titula The Biomass Distribution on Earth, ¿no? La distribución de la biomasa en la Tierra, y que mostró que medidos en términos de biomasa, si miramos, ¿no? la distribución de la biomasa en los mamíferos, pues lo que vemos es que de todos los mamíferos que hay en la Tierra, ya solo el 4% son salvajes, el 36% somos humanos y el 60% es ganado. Y de las aves, el 30% son salvajes y el 70% es ganado. Pero claro, el problema es que los animales salvajes realizan funciones ecológicas en los ecosistemas que benefician a toda la comunidad y nosotros los eliminamos, los sustituimos por animales domésticos que no realizan esas funciones ecológicas y que además muchas veces pues, son animales muy maltratados. Esto es muy claro en el caso de la ganadería, que los antepasados salvajes de los animales que criamos como ganado pues realizaban funciones ecológicas muy relevantes. Nosotros los sustituimos por animales de ganadería que no realizan esas funciones, que se les cría por razones puramente económicas y que además pues, en muchos casos son maltratados. Pero hay también, creo, un caso muy significativo que ayuda mucho a entender lo que es el caso de los caballos. Los caballos como animal salvaje eran un animal muy importante por la cantidad de funciones ecológicas que realizaba en los ecosistemas, beneficiaba a muchísimas otras especies porque es un herbívoro de gran tamaño, ¿no? Pues capaz de abrir claros, ¿no? De abrir espacios para otras especies. Los humanos pues, los eliminamos y los hemos sustituido por caballos domesticados, de manera que este caballo salvaje que hacía funciones que beneficiaban a todo el ecosistema, a muchas otras especies, pasa a trabajar únicamente para la especie humana y a realizar funciones únicamente para la especie humana, básicamente como vehículo de transporte. Pero además, este animal que por tanto, si me dejáis usar la expresión, una pieza que funcionaba bien la sacamos del medio, ¿no? Y deja de hacer ese trabajo, pero además en muchos casos se pone a los caballos domesticados a trabajar contra otras especies, ¿no? Por ejemplo, cuando se usan los caballos en la caza, y a trabajar incluso contra otros seres humanos cuando se usa el caballo en la guerra, por ejemplo, o en la colonización, ¿no? En los procesos de colonización. Pensad que el caballo doméstico ha sido motor fundamental en muchísimas guerras y en muchísimos procesos coloniales. Y eso lo estamos entendiendo cada vez mejor porque ahora sabemos que la cultura que domesticó al caballo por primera vez eran pues, estos habitantes de las estepas euroasiáticas, ¿no?
al norte del Mar Negro y del Mar Caspio, eran los que hablaban la lengua proto-indoeuropea, ¿no? Descendemos en parte de ellos, fueron los primeros que domesticaron al caballo y precisamente gracias a este uso del caballo como sistema de transporte, ¿no? y de ellos mismos y de mercancías, pues lograron colonizar, ¿no? progresivamente territorios diversos, la India, Irán, Europa, imponer su cultura. Nosotros hoy en día hablamos español o inglés, por ejemplo, que derivan de la lengua que ellos hablaban, fueron eliminando otras culturas y, de hecho, pues la colonización de América, ¿no? La imagen del cowboy en América, en parte, pues, es la continuidad de eso, ¿no? Y todo ese proceso de colonización pues, fue posible precisamente gracias al uso de los caballos. Es decir, que cuando entender esta cuestión de la sustitución de los animales salvajes por domésticos, yo creo que nos da muchas claves para entender muchos de los problemas que tenemos. Cristian, los conceptos para ti son hibris e instrumentalismo. Bueno, parte de lo que nos ha llevado a la situación actual de crisis ecológica que tenemos encima no es solamente una cuestión de unas acciones determinadas, sino que es una cuestión de actitud, de la actitud que tenemos, de una forma de vida que tenemos los seres humanos, ¿no? Que consiste en creernos superiores, moralmente superiores a las demás especies, creernos superiores a la naturaleza, como si no fuéramos naturaleza, y que ello nos da una suerte de derechos ficticios que nos permite, que nos legitima de un modo u otro a explotar la naturaleza, a explotar a los otros seres no humanos como solamente para nuestro propio beneficio, ¿no? Y por ello creo que es importante justamente incorporar pues, las ciencias humanas, la filosofía, la ética, porque ayuda a ser más críticos con todas estas influencias, a veces económicas, a veces culturales, a veces sociales, que permean en nuestras formas de vida, permean en nuestras actitudes y que nos hacen pues, a veces cosificar otros animales, otras especies, cosificar la naturaleza y de una manera u otra reproducir actitudes y relaciones de dominación que nos puede llevar a instrumentalizarla como si solo importara como meros medios para un fin que muchas veces es antropocéntrico. Y son actitudes que se cuelan en nuestro día a día, que se cuelan cotidianamente, pues, por ejemplo, cuando compramos según qué productos con los que nos alimentamos, cuando vestimos según qué tejidos, cuando decidimos, son actitudes que se cuelan cuando decidimos pues, coger un avión porque hemos visto que estaría muy chulo hacernos la foto de rigor en un sitio turístico, ¿no? Y compartirlo por redes sociales para ganar quizás pues, reconocimiento social. Cuando también son actitudes que se cuelan pues, cuando, por ejemplo, nos mostramos a favor de proyectos de pavimentación y de construcción de carreteras porque facilita nuestro modus vivendi de seguir con el vehículo privado para aquí y para allá, a pesar de saber que esto genera la deforestación o la fragmentación de hábitats que es tan necesario también para la propia biosfera. Y son actitudes que incluso pues, se cuelan en a veces proyectos aparentemente conservacionistas o incluso alineados con la transición energética, como cuando, por ejemplo, pues, se aprueban o se refuerzan pues, proyectos de construcción de macroparques de renovables, de macroparques de paneles solares, de macroparques de molinos eólicos que sabemos que causan grandes daños, grandes impactos sobre la biodiversidad. ¿Por qué cuento todo esto? Bueno, porque cualquier ejercicio de rewilding, en tanto seres humanos, ¿no? Siempre está como detrás de nuestras acciones esa idea falaz, ¿no? Pero esa idea, esa creencia de que somos mejores que las otras especies, de que sabemos lo que es mejor para las otras especies, los otros individuos, los ecosistemas, de que vamos a saber qué es lo que más le conviene, ¿no? Cómo gestionarlo de la mejor manera posible. Y es una idea falaz, una idea de soberbia, que quiere decir, pues, por ejemplo, el término griego de hibris, ¿no? De estar por encima de estas especies, de la naturaleza y de instrumentalizarla para nuestro propio beneficio. Y claro, todo esto pues, se puede ir un poco al traste si no pensamos críticamente sobre todas estas actitudes, sobre esta forma de pensar tan impregnada en nuestros hábitos, porque si no, pues cualquier ejercicio, por ejemplo, de rewilding externo, que podríamos decir, ¿no? Cualquier ejercicio conservacionista o bien intencionado aparentemente, se puede ir al garete si no repensamos qué es lo que debemos hacer. A veces es más fácil pensar qué podríamos hacer con las otras especies no humanas, ¿no? Que si podríamos reintroducir aquí un lince, reintroducir aquí un lobo, o conservar aquí un lobo, que en pensar críticamente sobre qué deberíamos hacer nosotros como especie humana, con nuestra propia especie.
O más bien, ¿qué deberíamos dejar de hacer? ¿No? Porque muchas veces se trata de eso, de levantar la pisada humana, de dejar de someter, ¿no?, a la naturaleza a nuestras propias ambiciones, a nuestras propias apetencias, para dejar que ésta pues, florezca a su propio curso, porque a veces lo va a hacer mejor. Así que, básicamente, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos aquí encima es esta actitud de instrumentalizar todo aquello que nos parece no humano, pero que a veces justamente forma parte de nosotros de un modo u otro, que está relacionada con nosotros, y la otra, pues la de creernos superiores y con más conocimientos para gestionar la biosfera, como si supiéramos que mejor que otra especie cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que hay que recuperar mucho la actitud de la humildad, creo que es clave. Jorge, los conceptos para ti son overkill y overshoot. Sí, empleo a veces esas dos palabras en inglés porque me parece que las dos con ese prefijo over, ¿no?, que es sobre, ¿no?, algo que va más allá, me parece que captan bien entre las dos pues esta tesitura histórica tan excepcional, tan extraordinaria en la cual nos encontramos, ¿no? Overkill es una palabra que es del lenguaje de la Guerra Fría, ¿no?, del desarrollo de armas nucleares, ¿no?, después de la explosión de las primeras bombas atómicas contra seres humanos al final de la Segunda Guerra Mundial, contra las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Primero Estados Unidos, luego poco después la Unión Soviética, las dos superpotencias nucleares en los años 50, se lanzan a una carrera de armamentos a la que después se unen otras potencias nucleares también de menor alcance, pero que han desarrollado también, han acumulado pues un arsenal considerable, ¿no? Gran Bretaña, Francia y luego también Israel, China. Ya en los años 50, a finales de los años 50, el arsenal atómico que habían acumulado Estados Unidos y la Unión Soviética bastaría para aniquilar a la especie humana si se usara en su totalidad, ya desde finales de los 50, comienzos de los 60, ¿no? Ahora, en estas últimas semanas, meses, ¿no?, desde febrero, nos estamos acordando muchas veces de la crisis de los misiles en Cuba, ¿no?, a comienzos de los años 60, ¿no? Overkill quiere decir sobremuerte, solemos traducirlo por sobremuerte, capacidad de sobremuerte. Desde aquellos finales de los 50 y sobre todo desde los años 60 se van acumulando armas suficientes, si se usaran en una guerra nuclear generalizada, como para acabar varias veces, ¿no?, de ahí el prefijo de sobremuerte, acabar varias veces con todos los seres humanos más un montón de seres no humanos, ¿no? Eso lleva, en cierto momento, ya en la última fase de la Guerra Fría, que fueron sobre todo los primeros años 80, hasta después ya de 1986-87, eso lleva a un historiador, un investigador inglés muy valioso, Thompson, ¿no?, que participó de manera muy activa en la resistencia contra la guerra, ¿no?, desde Gran Bretaña, a acuñar el concepto de exterminismo. Thompson decía: estamos dentro de una cultura exterminista. Y lo estamos por el lado de esa acumulación de armas de destrucción masiva, pero también por el tipo de destrucción ecológico-social que hemos puesto en marcha, ¿no? Ahí viene ese otro segundo concepto, overshoot, ¿no? También ahí sobre significa o extralimitación. Overshoot es extralimitación ecológica, ¿no? Quiere decir que las sociedades industriales chocamos violentamente contra los límites biofísicos del planeta Tierra y también los desbordamos, ¿no? Eso se ve, por ejemplo, empleando pues, la herramienta contable, la herramienta teórica de la huella ecológica, ¿no? Nosotros tenemos una huella ecológica conjunta de la humanidad, ¿no?, con las enormes disparidades y desigualdades que hay dentro de ese constructo de humanidad en su conjunto, una huella ecológica que supone 1,8 veces ahora y sigue creciendo la biocapacidad del planeta Tierra, ¿no? Estamos
viviendo como si tuviéramos casi 2 tierras a nuestra disposición y en países como el nuestro no solo 2, sino como si tuviéramos 3 y pico tierras a nuestra disposición o, en el caso de Estados Unidos y de Australia, como si tuvieran más de 6 tierras a su disposición, ¿no? Bueno, eso no puede continuar. Ese tipo de extralimitación ecológica es un poco como el fenómeno de fondo, ¿no?, que luego se va declinando en un montón de dimensiones de esta crisis existencial, entre otras, pues el calentamiento global. Más bien habría que hablar de tragedia climática, al que prestamos un poco más de atención. Bueno, yo creo que esa idea de Thompson de exterminismo recoge bien ese conjunto de fenómenos, ¿no?, que esas 2 nociones centrales, ¿no?, de capacidad de sobremuerte, extralimitación ecológica, nos ponen sobre la mesa, ¿no? Y eso conecta, pues, con estos movimientos ecologistas nuevos, ¿no?, de estos últimos años, que en ocasiones incorporan la propia palabra de extinción en su autodefinición, ¿no? Extinction Rebellion, rebelión contra la extinción. Porque, por desgracia, ese horizonte de extinción, aunque suscita, pues, un gran rechazo asumirlo, ¿no?, como un horizonte real, ¿no? Yo discuto bastantes veces con gente muy cercana, en los movimientos ecologistas también, ¿no? No, pero bueno, la extinción total de la especie humana es imposible. Para nada, para nada. O sea, por esas 2 vías que señalan esos 2 conceptos, ¿no?, tanto si se empleara, si nos metiéramos en una guerra nuclear generalizada, que llevaría consigo, si se usara una parte, ni siquiera todo el arsenal atómico que ahora existe, sino pero sí una parte significativa del mismo, eso podría dar lugar, ¿no?, a partir de cierto nivel de golpes atómicos, daría lugar a lo que llamamos desde los años 60 un invierno nuclear. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se genera tal cantidad de polvo y partículas en la atmósfera, por ese estallido de las armas atómicas, de las bombas atómicas en muchos lugares, que la fotosíntesis se reduce a un mínimo, cae en picado durante varios meses, ¿no? Y eso se lleva por delante buena parte de la vida terrestre, ¿no? Ha habido fenómenos naturales que han tenido algo que ver con eso en el pasado geológico de la Tierra, como sabemos hoy, ¿no? Ciertos episodios de vulcanismo extremo también tienen esa capacidad de lanzar tantas partículas a la atmósfera que dificultan o impiden la fotosíntesis. Claro, basta con que la fotosíntesis es la base de toda la vida, no toda, pero prácticamente toda la vida en la Tierra, ¿no? Después de un invierno de ese tipo, a lo largo de varios meses, nosotros no estaríamos para contarlo, ¿no? Los billonarios, multimillonarios, se hacen a la idea de que ellos sí, porque estarán dentro de esos meses, ¿no?, estarán dentro de sus búnkeres bajo tierra con armas, municiones y comida suficiente para luego salir a la superficie, pero eso tiene mucho de ilusión. La Tierra estaría completamente devastada, habría perecido la mayor parte de la vida en ella, y si hubiera esos pocos supervivientes que salieran de esos búnkeres nucleares no podrían tampoco aguantar mucho, ¿no? Y por otro lado, la otra vía por la cual estamos avanzando a toda velocidad es si aumenta la temperatura global. ¿De dónde vienen esas cifras de 1,5, 2 grados centígrados del Acuerdo de París de 2015? Lo que está detrás de eso es el temor. ¿Por qué se consideran márgenes más o menos de seguridad? Porque más allá de eso hay una probabilidad muy alta de que se pongan en marcha mecanismos de realimentación, ¿no?, en el clima de la Tierra, que rápidamente lleven la temperatura no a 2 grados, sino a 3, 4, 5, 6, 8 grados, ¿no? Si se pone en marcha lo que llaman los anglosajones runaway climate change, ¿no?, un calentamiento rápido y descontrolado. Y si aumenta la temperatura de la Tierra 6 u 8 grados, ¿no?, que es una senda nada improbable haciendo las cosas como las estamos haciendo, tampoco estaremos ahí para contarlo. Es decir, que esos horizontes de exterminio son muy reales, ¿no?, y la categoría de exterminismo aplicada a nuestra cultura por parte de Thompson pues tiene mucha actualidad. Bueno, ¿cómo estáis? Yo necesito el último bloque, creo que vosotros también.
que es el que yo he llamado el bloque de la esperanza. Y sí, también a partir de una palabra clave para cada uno, Cristian, renaturalización. Bueno, teniendo en cuenta la grave situación, ¿no?, que hemos ido exponiendo, no sé si podemos hablar demasiado de esperanza, pero a mí me gusta pensar que al menos sí que podemos hablar de inspiración o de mensajes quizás más propositivos, y creo que aquí la renaturalización pues sí que plasma, sí que puede mostrarnos, ¿no?, algunos ejemplos que a veces son inspiradores y que nos pueden hacer confiar un poco más en la vida, a veces incluso no humana, su capacidad de regeneración. Y porque, bueno, como Marta nos contaba, ¿no?, la renaturalización pues puede ayudar justamente a mitigar el cambio climático acelerado, por ejemplo, con el caso de las ballenas, ¿no?, en los océanos. También puede ayudar a frenar el declive de la biodiversidad que tenemos encima. Incluso la renaturalización puede ayudar a crear espacios más sanos, tanto para las especies humanas como para las especies no humanas. Y claro, todo esto suena magnífico, ¿no?, pero la gran pregunta es, bueno, vale, pero ¿cómo vamos a renaturalizar y dónde? ¿Dónde? Porque suena súper utópico, pero vamos a lo práctico, ¿no? Pues, por ejemplo, podemos empezar renaturalizando. Yo creo que uno de los principales sitios donde hay que empezar es en las ciudades, en los núcleos urbanos, que es donde cada vez más se asientan las poblaciones humanas. ¿De qué manera? Pues favoreciendo, apoyando iniciativas de reverdecimiento de algunos barrios, de expandiendo los parques, siempre y cuando también vayan de la mano, obviamente, de medidas de justicia social para que no haya un proceso de gentrificación en verde, que vayan un poco en perjuicio de las personas que están de alquiler allí y se inflaran los precios y tuvieran que marcharse. Se ha demostrado cómo los espacios verdes en las ciudades, pues, por ejemplo, ayudan a reducir la temperatura, especialmente importante en verano, ¿no?, que ya vemos que hace mucho calor, y respecto, por ejemplo, a zonas de asfalto pavimentadas, vemos cómo las zonas verdes pues, pueden bajar la temperatura a unos 10 grados, con lo cual es una cosa a tener en cuenta, ¿no? También el reverdecimiento de algunos barrios pueden ayudar a bajar los niveles de cortisol de las personas, es decir, la hormona del estrés, nos hacen estar menos estresados el hecho de poder ver verde. También es una mejora psicosocial porque recupera espacios para que los niños puedan relacionarse y jugar en zonas más seguras, ¿no?, para que nosotros podamos relacionarnos y hablar con otras personas y que no sean espacios en las ciudades solamente dedicados a los vehículos privados, como parece que a veces lo están. También el reverdecimiento, un poco la renaturalización de las ciudades puede ayudar a mejorar el sistema inmunológico de las personas, puede ayudar a mejorar la biodiversidad de nuestra microbiota interna, con lo cual tiene una mejora en la salud también pública de las ciudades. Y podemos empezar también apoyando pues, iniciativas tan sencillas como, por ejemplo, liberando los alcorques. Estos cuadrados, ¿no?, donde los troncos que se plantan en las ciudades pues, están a veces cimentados y no tienen espacio para respirar casi, pues podemos dejarles un poco más de espacio para que la tierra le toque la luz del sol, cuando caiga la lluvia caiga directamente, y las plantas que pueden retroalimentar el tronco pues, puedan generar ahí un poco de simbiosis. También podemos renaturalizar los ríos. ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, apoyando la limpieza, ¿no?, sumándonos a iniciativas que consistan en limpiar un poco la contaminación que a veces se aboca en ellos, o bien no participando tan directamente o indirectamente de algunas actividades que sabemos que los contaminan, como es la ganadería a veces, como es la industria textil, que contamina las masas fluviales, que agota a veces los acuíferos, los sobreexplota. También podemos pues, apoyar iniciativas, por ejemplo, de levantamiento de presas artificiales para que el agua corra y se recupere un poco la biodiversidad fluvial de la zona, como ha sucedido recientemente en el río Manzanares de Madrid, que ha sido un éxito, que se ha renaturalizado gracias, entre otras acciones, a levantar presas artificiales. También podemos empezar renaturalizando pues, mares, los océanos y las islas. ¿De qué manera? Pues no sumándonos al turismo masivo, ¿no?, que a veces se produce en sistemas insulares, como por ejemplo en Tenerife, en el puertito de Adeje, que se está deteriorando de una forma bastante nefasta la biodiversidad de la zona, y es uno de los principales focos de biodiversidad de todo el planeta y que habría que respetar. También podríamos proteger y renaturalizar los océanos no participando indirectamente de actividades como la pesca de arrastre, entonces no consumiendo los productos que proceden de la pesca de arrastre, que sabemos que dañan el fondo marino, que es tan importante también para la biodiversidad. O, por ejemplo, pues no consumiendo tanto plástico que acaba en los océanos y que es fuente de daño de muchos animales. También podemos renaturalizar, por ejemplo, los campos, ¿no?, evitando tanta
tanta construcción de carreteras, que sabemos que es un disruptor, ¿no? Una fragmentación de hábitats muy importante y notorio, y que muchos animales, a veces especies clave para los ecosistemas, pues acaban siendo atropelladas en estos sitios. Y allí donde haya que hacer carreteras, pues al menos que haya dentro del plan previsto económico, de gasto económico, pues la construcción de puentes verdes, de ecoductos, de pasos verdes para que la fauna pueda pasar, ¿no? Y reconectemos un poquito el territorio. A veces son medidas, como veis, que no tienen tanto con hacer cosas, seguir haciendo cosas, sino que muchas veces dejar de participar de algunas actividades que son tan dañinas y que impiden que la naturaleza pues, se pueda regenerar por sí sola. Y también podemos renaturalizar pues, nuestros propios hogares, nuestras pequeñas casas. Si tenemos un balcón, un patio, un jardín, pues, por ejemplo, en verano poniendo pequeños recipientes de agua para los pájaros, que a veces son tan importantes dentro de los ecosistemas, pues para que no acaben deshidratados, eso ya ayuda un montón. O quizás no quitar algunas denostadas malas hierbas, ¿no? No segar algunas plantas que sabemos que son refugios para algunas lagartijas, que ayudan muchas veces a las polinizadoras, también a los insectos polinizadores. Pues todas estas pequeñas acciones parece que son muy insignificantes a ojos humanos, porque claro, nosotros somos muy grandes y nos queremos saber todo de la biosfera, quizá nos parece algo muy ridículo, pero es verdad que si 8.000 millones de personas hacemos estas pequeñas acciones, para la vida no humana puede suponer un cambio enorme, ¿no? Y yo creo que también podemos empezar pues, por ahí, por renaturalizarnos, como decía antes, a nosotros mismos, y esto implica pues, cambiar las actitudes que tenemos a la hora de relacionarnos con la naturaleza, de pensar en ella y aprender más a maravillarnos por sus propias capacidades que a veces nos demuestran y que nos sorprenden, que tienen una capacidad de regeneración maravillosa, ¿no? Yo creo que hay que empezar por ahí, por cambiar un poco las identidades a veces de nuestras propias sociedades, que es nuestro propio reflejo, que proyectamos sobre la naturaleza no humana, sobre las otras especies, y hacer en este sentido las paces con la naturaleza salvaje. Jorge, háblanos de crecimiento, esa palabra. Sí, bueno, si recordamos antes pues esta noción, ¿no? de overshoot, de extralimitación ecológica, y aceptamos la realidad, es decir, que tenemos ese choque de las sociedades industriales contra los límites biofísicos del planeta Tierra, pues parece claro que deberíamos dar algún paso atrás en algún sentido, ¿no? La idea de crecimiento pues, se refiere a eso, ¿no? Estamos hablando todo el tiempo, casi todo el tiempo, de problemas sistémicos, ¿no? Tenemos sistemas humanos que crecen demasiado y que encajan mal con el funcionamiento de la biosfera terrestre, ¿no? Y por eso la propia vida de los sistemas naturales pues, se ve muy perturbada, ¿no? Eso lo podríamos pues también conceptualizar en términos como de un problema de escala, ¿no? Sistemas humanos que crecen demasiado, y también un problema como de inserción o de encaje, ¿no? Porque no es solo que sean sistemas demasiado grandes, ¿no? En relación con Gaia, la biosfera terrestre y los sistemas naturales, sino que además estos sistemas están como los hemos diseñado muy mal, ¿no? Si un ingeniero o una ingeniera con sensatez pudiera empezar desde cero a desarrollar sistemas de transporte, sistemas agrícolas y demás, haría cosas muy diferentes de las que nosotros hemos ido desarrollando, ¿no? No tenéis más que pensar, si queréis ver por dónde van los tiros, pues como el uso masivo de biocidas, ¿no? Está, en fin, aunque hay todavía pues, un poco de controversia en relación con eso, pero pensad, habréis visto igual en medios de comunicación hace pocos días, pues una investigación, la última etapa de una investigación que se lleva desarrollando mucho tiempo, que muestra cómo los espermatozoides en los varones de todo el mundo están sufriendo una caída en picado, hasta el punto de que se ve venir en un horizonte ya cercano, de lustros, no de siglos, de lustros, pues dificultades reproductivas muy severas, ¿no? Varones incapaces de fecundar en poco tiempo.
Eso tiene que ver con la artificialización y la quimización tóxica del medio en el cual nos desenvolvemos, ¿no? Y eso nos remite a ese problema de mala inserción, ¿no?, de mal diseño, si queremos, de los sistemas humanos en relación con cómo funciona, en este caso, pues, la bioquímica de los seres vivos y la biología de la reproducción. Entonces, frente a eso, los movimientos ecologistas, desde hace más de medio siglo, vienen proponiendo cambios, transformaciones que se pueden declinar, como han hecho también pues, bastante gente, ¿no?, en estos últimos años, bajo esa noción de decrecimiento, que no hay que entenderla en el sentido simplemente pues, de una reducción de los sistemas, nuestros sistemas tal como están, sino una transformación muy a fondo, por lo que acabo de señalar. No es solo un problema de escala, es también un problema de inserción, encaje o mal diseño, ¿no? Y por esta vía, pues rápidamente llegamos también a la cuestión del capitalismo. El sistema socioeconómico dentro del cual estamos, ¿no?, es, digamos, el responsable más inmediato, aunque hay luego también otras causas de fondo, de que todo esté funcionando tan mal, ¿no? Y por eso no deberíamos tampoco comprender el decrecimiento como si fuera una propuesta pues, de cambios dentro de este sistema. Solo tiene sentido, creo yo, por eso hablamos muchas veces de ecosocialismo, ecofeminismo decrecentista, en términos de un cambio, realmente pues un cambio de sistema. Debatir esto también, exponer esto con algo más de detalle nos llevaría mucho tiempo, pero digamos ese tiene que ser, yo creo, nuestro horizonte. Si queréis lo retomamos en el coloquio, ¿no? Y lo último que se puede señalar también en relación con el decrecimiento es que hay ahí también hay un elemento, aunque yo estoy evocando el deseo y la necesidad de una transformación pues, impulsada por el deseo de vivir mejor, de poder sobrevivir, subsistir y también de vivir mejor. Sin embargo, no podríamos obviar que hay también, desde un punto de vista un poco diferente, un decrecimiento que nos va a venir impuesto por la propia física, química y biología del planeta Tierra en el cual estamos, ¿no? Eso se ve bien, en particular, analizando las cuestiones energéticas. No hay ninguna posibilidad, con nada de lo que tenemos a nuestro alcance, ya sean fuentes renovables de energía, energía de fisión nuclear, uso de biomasa, si lo queremos considerar aparte de las renovables así más que tenemos más en la cabeza, eólica y fotovoltaica y cosas parecidas. No hay ninguna posibilidad de que estas fuentes de energía distintas de los combustibles fósiles nos proporcionen tanta energía como la que nos han dado la sobreabundancia energética de los combustibles fósiles en el último siglo y medio, que nos hemos acostumbrado a tomar como si fuese algo natural, a darla por sentado, pero es algo absolutamente excepcional e irrepetible en la historia de nuestra especie, ¿no? Por desgracia, hemos gastado muy deprisa y muy mal una suerte de tesoro fósil que, si lo pensamos un poco, pues no es sino energía solar almacenada a través de los ecosistemas y los seres vivos que vivieron hace cientos de millones de años, súper concentrada y acumulada, ¿no?, en algunos depósitos que hemos malbaratado muy rápidamente, ¿no? Y nos hemos metido con eso pues, en la tragedia climática en la cual estamos, con esa desacumulación muy rápida de todo ese carbono fósil. No tenemos, dejando de lado las especulaciones sobre energía nuclear de fusión, no tenemos nada en el horizonte que nos pueda proporcionar tanta energía como nos hemos acostumbrado a considerar como normal. Eso quiere decir que lo que tenemos, estamos ya en una fase de descenso energético, y eso va a ser sí o sí. De lo que se trata es de ser capaces de reconstruir, ajustar los sistemas humanos, como decía antes, para poder vivir bien con mucha menos energía, ¿no? Y eso, claro, pues es un reto político de primera magnitud.
Marta, cierras ya. Vamos a ir terminando con el concepto veganismo. Gracias, Lucía. Bueno, el veganismo es una forma de decrecimiento. En realidad, yo lo englobaría así, como dentro de las muchas propuestas, ¿no? De las muchas cuestiones en las que tendríamos que decrecer, pues el veganismo es una de las cosas que tendríamos que hacer dentro de ese proceso de decrecimiento. Yo diría que hay dos motivos fundamentales para pasarse a las dietas vegetales. Uno es probablemente el más obvio y es la razón por la que quizás muchas personas pues, se pasan a las dietas veganas, que es el maltrato a los animales, ¿no? Sabemos que los animales que son criados para ser consumidos en la ganadería y en la piscicultura pues son sometidos a maltrato sistemático, tienen vidas muy horribles, tienen luego muertes muy, muy atroces, como sabéis que se ha podido documentar y pues, probablemente muchos de vosotros hayáis visto imágenes, grabaciones en vídeo de lo que sucede pues, en las granjas y en los mataderos. Y luego además pues, los animales cazados y pescados pues, tienen también muertes realmente muy, muy terribles y eso pues, para mucha gente ya es un motivo suficiente para pasarse a las dietas vegetales. Pero luego hay otro motivo, que es el impacto de nuestra dieta en la biosfera y que por tanto encaja con las cuestiones, diríamos, de la crisis ecológica. Nuestro consumo de animales, a través de la ganadería, la caza, la pesca y la piscicultura, es la causa principal de extinción de animales vertebrados. Esto yo creo que la inmensa mayoría de la gente no lo sabe, aunque la ciencia pues, lo ha mostrado así. Es la causa principal de extinción de animales vertebrados, es la causa principal de deforestación y es la causa principal de daños a los océanos. Y además sabemos pues, que, según la FAO, la ganadería emite el 14,5% de los gases de efecto invernadero y sabemos también que la pesca de arrastre, que antes Cristian hacía referencia, pues la pesca de arrastre emite tanto carbono como la aviación. Y esto es porque las redes de arrastre dañan el fondo de los océanos, que son sumideros de carbono. En comparación con estas dietas cárnicas, pues las dietas vegetales tienen un impacto ecológico mucho menor y pues tenemos muchísima evidencia científica. Hay un estudio publicado en Science en 2018 de Purin Nemesek, que es muy conocido, que mostraba que si toda la humanidad se hiciera vegana, reduciríamos en un 75% la cantidad de tierra que necesitamos para producir alimentos, ¿no? Imaginad lo que es eso, ¿no? El cambio que es eso. Si necesitas menos tierra, pues necesitas menos de todo, menos fertilizantes, menos energía, etcétera, ¿no? Esa tierra que nos ahorraríamos se la podríamos devolver a la vida salvaje, que es a quien se la habíamos quitado, y eso nos ayudaría, por tanto, a frenar el exterminio de biodiversidad. Y esa es la razón por la que pues muchas personas decimos que el veganismo y el rewilding se complementan. Son dos estrategias que se complementan la una a la otra. Bueno, naturalmente, cuando explicamos estas cosas, siempre hay personas que se asombran, que se sorprenden y que plantean, bueno, pero si los humanos siempre hemos comido carne, ¿cómo puede ser que ahora comer carne sea un problema tan grave, ¿no? ¿Cómo es que cuando nuestros bisabuelos comían carne, pues esto no producía tantos problemas? Bueno, la respuesta en realidad es muy sencilla y tiene que ver con la población humana. Es decir, no es lo mismo que coman carne 500 millones de personas que coman carne 8.000 millones de personas. Y yo creo que aquí hay una cuestión poblacional, ¿no? y una interconexión entre la dieta y la población que nos está costando bastante de entender, aunque la ciencia lo tiene muy claro y lo explica con mucha claridad, pero socialmente nos está costando de comprender. Pensemos que durante la mayor parte de la existencia de la especie humana, desde que los primeros Homo sapiens surgieron en el planeta a partir de otras especies anteriores, hasta que se inventa la agricultura, que es la mayor parte de nuestra existencia, pues hemos sido eso, ¿no? Desde que aparecimos hace 300.000 años más o menos, hasta hace más o menos unos 11.700, pues fuimos cazadores-recolectores, pues mientras lo fuimos, dicen los expertos que probablemente no sobrepasamos el 1.000.000 de personas en todo el planeta. Eso es una población realmente muy pequeña. La población comenzó a aumentar cuando se inventan la agricultura y la ganadería, pero después cuando realmente se acelera el aumento de la población humana es a partir de la revolución industrial, que es el momento en que llegamos a los 1.000 millones de personas. Y a partir de ahí pues ya hay una aceleración constante y en las últimas décadas pues la población humana ha aumentado mucho. Pensad que en 1960 no llegábamos a 3.000 millones de personas, en 1960 no llegábamos a 3.000 millones de personas y ahora que han pasado pues 6 décadas pues somos 8.000 millones de personas. Bueno, pues la cuestión es que, como cualquier biólogo sabe o cualquier persona con unas mínimas nociones de biología sabe, no puedes alimentar igual a 3.000 millones de personas que a 8.000 millones, ¿no?
Tenemos ahí ese problema. Eso tiene que ver con la estructura de la cadena trófica. Esto es algo que está en todos los manuales de biología, y es que la estructura de la cadena trófica en los ecosistemas, en este planeta, pues tiene siempre forma de pirámide. Eso quiere decir que en la base de la pirámide trófica están los organismos que hacen la fotosíntesis, básicamente las plantas, que son siempre quienes tienen la mayor biomasa. Y después, cuando en el piso superior, en el piso de los herbívoros, cuando los herbívoros se comen las plantas, los herbívoros no pueden acceder a toda la energía que las plantas han captado del sol, porque esa energía que las plantas han captado del sol, la mayor parte la han gastado las mismas plantas en vivir. De manera que los herbívoros solo pueden acceder más o menos a un 10% de la energía de las plantas. Eso quiere decir que en el piso de los herbívoros hay menos energía disponible y, por tanto, hay menos biomasa. Y cuando subimos un piso más al piso de los carnívoros, pues los carnívoros tampoco pueden acceder a toda la energía de los herbívoros, porque los herbívoros han gastado su energía en vivir, de manera que los animales carnívoros pues, tienen una biomasa más pequeña, porque en el piso de los carnívoros pues, simplemente hay menos energía disponible. Esto quiere decir que entre los animales, pues los animales que son herbívoros son los que tienen poblaciones grandes y los animales carnívoros tienen poblaciones pequeñas. Y esto es algo que en realidad, si veis cualquier documental del Serengeti, es decir, el típico documental de la 2, pues se ve perfectamente la diferencia entre las grandes manadas de herbívoros y los pequeños grupitos de carnívoros, ¿no? Bueno, pues la cuestión entonces es qué hacemos con la relación entre población y dieta en la especie humana. Es decir, si la especie humana tiene esta población tan grande que tiene ahora, pues en realidad debería ser una especie herbívora, ¿no? Esta es un poco la cuestión, ¿no? Deberíamos pasar a ser una especie herbívora, menos mayoritariamente herbívora, y si quisiéramos insistir en que lo nuestro es una dieta cárnica, pues deberíamos bajar rápidamente nuestra población, porque los animales cárnicos, pues los animales que comen carne, pues tienen poblaciones pequeñas. Aquí voy a decir una cosa que sé que es muy polémica, y es que por favor no os hagáis ilusiones con la ganadería extensiva, que ya sé que es la gran batalla de siempre y es el berenjenal en el que me meto yo siempre. Por favor, no nos hagamos ilusiones con la ganadería extensiva, porque la ganadería extensiva no puede alimentar a 8.000 millones de personas. Insisto, aquí hay un problema de población humana. Si tenéis ganas de entender esto, de ver los datos, de ver toda la evidencia científica y de estudiarlo en serio, os recomiendo muchísimo el libro que ha publicado hace pocas semanas George Monbiot, el biólogo probablemente conocido y columnista en The Guardian. Este libro se titula Regénesis, de momento pues está en inglés. En principio sale publicado en español el año que viene por la editorial Capitán Swing. Y os recomiendo mucho leerlo, porque realmente pues es un estudio muy riguroso y muy sistemático que examina uno por uno todos los argumentos en relación a esta cuestión, y realmente desmonta la posibilidad de que se pueda alimentar una población humana tan grande con ganadería extensiva. De todas maneras, yo querría acabar con una cuestión positiva y esperanzadora. Y es que pensad que cambiar de dieta, pasarse a una dieta vegana, al final es que es muy fácil, es que es muy sencillo. Entonces, en un contexto en el que la crisis ecológica es tan complicada y tenemos tantos problemas, y algunos problemas son tan difíciles de resolver, ¿no? La crisis energética, por ejemplo, es un problema difícil de resolver. En cambio, esta cuestión de la dieta, que tiene un impacto tan grande en los ecosistemas, es muy fácil de resolver. Es una cosa que podemos hacer todos nosotros cada día en nuestra casa. Es muy fácil. Por tanto, una parte considerable del impacto negativo que tenemos en los ecosistemas lo podríamos resolver de una manera muy fácil y muy rápida, simplemente si la mayoría de nosotros nos pasamos a dietas mayoritariamente veganas. Y a mí eso me parece que es una fuente de esperanza, porque eso es algo muy, muy fácil de hacer. Además, las dietas veganas son buenas para la salud, o sea, ¿qué más podemos pedir, ¿no? Muchas gracias. Hemos conseguido hacer los bloques y estamos a tiempo, o sea que vamos muy bien. Gracias a los tres. Vamos a pasar a las preguntas. Espero que tengáis un montón. Hay alguien que te tiene que llevar el micro, me parece, ¿verdad? Vale. ¿Hasta qué hora hacemos? Hasta las 8, ¿no? Hola. Hola, agradecer al Centro de Cultura Contemporánea por esta magnífica charla, por poner a los tres autores juntos, a la moderadora por organizarlo por esos conceptos que han sido muy didácticos. Y quería hacer una pregunta
principalmente para Jorge, pero abierta a Marta y a Cristian, un poco sobre todo el tema de, en este siglo de la gran prueba, en esta aceleración hacia el abismo, en este ecocidio, etcétera. Estos días ha habido toda esa polémica sobre el concepto de colapso y sobre tipos de colapsos y quién es más colapsista o qué entendemos por colapso, etcétera, etcétera. Pienso que es un concepto importante de definir y me gustaría oír un poco vuestra... Sé que es un tema que daría para otra charla, pero oír un poco vuestro posicionamiento, ¿no? Y la segunda pregunta sería también de bastante actualidad, pienso, todo lo de Science y Científicos por la Revolución. ¿Hasta dónde debe llegar la revolución? ¿Hasta dónde debemos hacer frente o revolucionar la situación, ¿no? Estas dos cuestiones. Gracias. Bueno, solo pensamos cómo organizar, si vamos a recoger varias preguntas seguidas o... De momento yo voy contestando esto, que ya tenemos una pregunta, pero nuestra moderadora, a la vista de las manos que se levanten, que tome las decisiones que le parezcan oportunas sobre eso. Sí. Bueno, es verdad que hemos tenido desde este verano sobre todo pues, cierta agitación, ¿no?, en torno a esta idea de colapso y un debate al respecto. Un debate que tiene varias dimensiones, ¿no? Yo creo que una dimensión, y quizá la más importante para mucha gente, es esta idea de que pues el colapso, digamos, el dar por sentado que estamos en procesos de colapso, pues es tan deprimente para la sociedad, para la mayoría de la gente, que va a desactivar el tipo de reacción, ¿no?, que podría ayudarnos en una tesitura semejante, ¿no? Podríamos imaginarnos, si queremos representarnos esto, pues podríamos representarnos a Spinoza blandiendo una zapatilla, ¿no?, y dirigiéndose a nosotros diciendo: poneos contentos, fuera pasiones tristes, ¿no? Eso, bueno, lo digo así de manera un poco haciendo una broma, pero claro, no es un asunto para broma. O sea, es verdad que tenemos la cuestión de la motivación para poner en marcha el tipo de energía revolucionaria que nos haría falta, pues es una cuestión que hay que tomarse en serio. Lo que pasa es que yo creo que ser conscientes de eso no puede llevarnos, digamos, pues a una estrategia de engaño o de engaño y autoengaño, ¿no? Yo le decía en uno de estos intercambios, pues con este joven amigo Emilio Santiago Muiño, ¿no?, que es uno de los líderes de esta acometida anticolapsista contra lo que ellos llaman el colapsismo. Le decía, bueno, si es que esto es algo, pues ya tenemos ahí también, si queremos una figura interesante, pues ese paso en los discorsi de Maquiavelo, ¿no?, a comienzos del siglo XVI, donde él evoca pues aquel general romano que delante de una batalla decisiva llama a los augures, sacrifican a las aves para tener la información necesaria sobre la batalla. Resulta que las aves destripadas dan más bien malas noticias, ¿no?, y sin embargo el general decide arengar a sus tropas diciendo: tenemos la victoria asegurada, a tenor de lo que los augures y arúspices estos nos están diciendo, ¿no? O sea, hay una parte ahí que es digamos, la necesidad de elevar los ánimos, y creo que hay que tomárselo muy en serio, y ahí tenemos todos los debates conexos, digamos, serían los debates sobre esperanza y los debates sobre utopía, y esas son dos nociones muy importantes que tenemos que ver de qué manera podemos hacer funcionar
en el contexto en el que nos encontramos, pero eso no puede ser a costa de engañarnos a nosotros mismos sobre dónde estamos realmente, ¿no? Y esa es una de las dimensiones político-sociales, digamos, de este debate, ¿no? Hay otras dimensiones que son pues, más teóricas, ¿no? ¿Cuál es una noción adecuada de colapso? Si nos sirve o no la definición que alguna gente pensamos que sí que es bastante adecuada, ¿no? De una pérdida relativamente rápida de complejidad social. Pero bueno, también ahí hay debates interesantes abiertos, ¿no? Lo que pasa es que en este núcleo, digamos, anticolapsista, ¿no? Pues de Emilio, Héctor Tejero, un poco en buena medida gente que está alrededor del proyecto político también de Más Madrid y Más País, ¿no? Pues al final acaban proponiendo una definición de colapso tan restrictiva que yo creo que no nos sirve, ¿no? Según ellos, pues colapso tiene que identificarse básicamente con estado fallido, ¿no? Un estado que deja de funcionar, caricaturizando un poco las cosas. Si todavía tenemos ejércitos capaces de combatir, no hay colapso. Yo creo que eso es extremadamente restrictivo y que deberíamos... y que traduce también una escala temporal que no es la que nos interesa para pensar muchos de estos problemas, ¿no? Es, digamos, el tiempo de la política electoral, pues está claro que es reducidísimo, pero también el tiempo de las expectativas vitales del par de generaciones que estamos ahora, digamos, pues en los sectores clave de estas sociedades, ¿no? Tenemos que tener en cuenta esos tiempos, pero también necesitamos tiempos que tengan en cuenta los problemas sistémicos a los que nos hemos estado refiriendo antes, ¿no? Entonces, también ahí, digamos, pues, claro, si a uno le parece que es un proceso muy lento y que por eso no debe llamarse colapso, una sociedad que pierde a la mitad de su población porque no es capaz de alimentarla en 30 años, y eso no lo llamamos colapso porque parece lento, pues a mí creo que no estamos ahí engañándonos también en cierta forma. Entonces, vamos, es un debate que tiene otras dimensiones también, pero al menos esas dos pues las podemos considerar. Teníamos una pregunta aquí y otra ahí. ¿Hasta dónde la revolución científica? No sé si alguien más quiere contestar, por favor. No, bueno, sí, está también, pues a partir del movimiento Rebelión contra la Extinción, a partir en parte, también ha habido pues, otros núcleos. Tenemos también ahora un tipo de movilización social que a mí me parece muy valiosa, en la cual algunos investigadores e investigadoras, por desgracia no tantos, ¿no? Más otros sectores conexos, pues están también saliendo a la calle con estrategias de desobediencia civil, ¿no? Yo creo que eso es un paso adelante importante y que de hecho nos haría falta, o sea, por desgracia, uno de los efectos, ¿no? De este avance de la cultura capitalista neoliberal en sentido amplio en los últimos decenios ha sido también de qué manera ha afectado a las universidades y los centros de investigación con un tipo de despolitización muy negativa a la hora de hacer frente a esta situación histórica absolutamente excepcional, ¿no? Entonces eso tiene muchas variantes, ¿no? Incluyendo algunas cuya discusión ya entraría pues, más dentro del ámbito más epistémico y epistemológico, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno de lo que se ha llamado reticencia científica. Los valiosos informes del IPCC, por ejemplo, ¿no? Que son, en cierta forma, pues un hito en la constitución de elementos de ciencia pública que busca una proyección social, sin embargo, están minusvalorando una parte de los problemas del cambio climático por este fenómeno que se ha estudiado de la reticencia científica, ¿no? Entonces, el que haya
investigadores e investigadoras que den ese paso de asumir responsabilidades sociales más allá de esta idea que prevalece, ¿no? De que el científico, la investigadora, pues solamente es responsable de producir buena ciencia y su responsabilidad social se acaba ahí. No es así. Desde una concepción mínimamente exigente de democracia diríamos que no es así, pero si encima tenemos no solamente una concepción un poco exigente de democracia, sino conciencia de la excepcionalidad histórica que estamos viviendo, pues hace falta ir un poco más allá, creo yo. Tenemos una pregunta aquí, luego tenemos otra allí y un caballero ahí. Tenemos tres que yo haya identificado. Vale, a ver si nos da tiempo a hacer las tres. ¿Hacerlas breves? Gracias. Bueno, primero daros las gracias por las ponencias, ¿no?, tan interesantes. A Cristian y a Marta os he dado con vosotros hace poco y os vengo siguiendo desde hace poco en redes. A Jorge te sigo desde hace más tiempo. Bueno, quiero hacer una pregunta un poco para los tres y si podéis opinar un poquillo sobre ello, ¿no? Yo oigo, me fascina la noción de rebuilding, pero oigo cómo se pone en práctica y veo que es una práctica que hace falta que grandes entidades, ¿no?, transnacionales se pongan a trabajar juntos. No sé, que a pequeñas organizaciones tienen como mucha más dificultad, ¿no? Hace unos años esto lo podría yo haber entendido de otra manera, pero ahora, dadas las dinámicas que parece que están en marcha, que tienen que ver con la situación energética a la que hacían alusión Jorge y que, bueno, si escuchamos a gente como Antonio Turiel, tendríamos que salir ya corriendo todos, ¿no?, casi. Bueno, más que transformar las ciudades, arreglar las ciudades, casi habría que empezar a pensar en cómo vaciarlas, ¿no? Y cómo, como decía, suelo utilizar ese verbo Carlos Teibold de la desurbanización, ¿no? Cómo dispersar la población, cómo salvajar a toda la población y que nos pudiéramos integrar en unos ecosistemas, bueno, dignos de llamarse tales, ¿no? He estado siguiendo un poquito la polémica que habéis tenido estos días con Masles Viñes, con Sergi Caballero, acerca de la ganadería extensiva, ¿no? Y claro, yo ahí veía que el problema de fondo realmente era el veganismo, ¿no? Cómo cuesta a la gente renunciar a los privilegios, ¿no? O sea, al final, ¿todo por qué pasa? Pues porque yo quiero mantener un sistema que todavía no quiero renunciar a él. Bueno, yo quería preguntar, bueno, un poco, por otro lado, está todo el tema de los santuarios y si más atendiendo a todo al hecho de que los porcentajes que daba sobre la biomasa, que el 60% obedecen a ganado, todos esos animales están ahí también, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de resalvajar esos animales que están encerrados tanta cantidad, ¿no? Porque en algún momento van a ser un problema, ¿no? Ya veíamos que, bueno, ya veíamos que en las Navidades pasadas, cuando empezó a haber problemas con los precios de los alimentos y tal, acechaba el cuchillo por encima de todas las macrogranjas, ¿no? No sé, yo sigo cosas como la agroforestería sintrópica, ¿no?, y cosas así que tratan de encontrar equilibrios entre las explotaciones y, bueno, y nuestra posibilidad de vivir construyendo comunidades. Y entiendo que todo esto en algún momento tiene que darse cita, ¿no? Bueno, gracias. Agrupemos las preguntas porque si no... Como queráis. Tenemos una allí y después el caballero allí. Hola, muchas gracias. Uy, qué alto. Quería preguntaros vuestra opinión sobre lo que a veces he oído describir como tecnooptimismo. Para poner un ejemplo, un amigo mío con el que conversaba un día le dije, oye, no hay tierras raras para hacer una transición ecológica y llenar de paneles solares X.
y me salió con la minería de asteroides. Entonces, ¿qué os parece lo que a mí me parece una huida hacia adelante, de una trampa en la que nos hemos puesto? ¿Qué opinas en general del optimismo tecnológico, del no te preocupes que viene la fusión fría o que va a ser todo cada vez más eficiente? Desde un punto de vista más conceptual de que no si es técnicamente posible, digamos. Gracias. Bueno, gracias por las intervenciones. Voy a hacer un comentario y una pregunta. El comentario es subrayar lo que ha dicho Jorge respecto al modelo fosilista y nuclear que tenemos, que ha sido pues 2 siglos irrepetibles de disponer de unas cantidades enormes, nunca conocidas en la historia de la humanidad, y de una alta densidad, que por tanto permite hacer grandes cosas. Entonces, la transición a otro modelo energético, sea cual sea el que resulte, no podrá disponer de estas cantidades y seguramente este salto, esta renuncia a la energía, a la opulencia energética que hemos vivido, puede ser uno de los obstáculos psicológicos y culturales más importantes para la reconversión de la sociedad y que puede llevar a una conflictividad muy fuerte. Por tanto, y saludo que lo diga Jorge porque es un tema que se dice poco. Ligado a esto, yo creo que las transiciones que puedan venir tenemos que verlas más como resultado de crisis, de declives, de declives energéticos y de materiales y demás, y pérdida de complejidad, etcétera, que de programas. Entonces, lo digo no para invitar a que los partidos, los movimientos, etcétera, renuncien a tener programas. No, hay que tener programas, pero sabiendo que la gente no se dará cuenta del lío en que estamos metidos hasta que no lo vivan en la propia carne. Es decir, me temo, y creo que con gran probabilidad de tener razón, que el cambio de chip no se producirá en las grandes masas, sino es cuando ya se empieza a ver las orejas del lobo y cuando se empiece a sentir la escasez, etc. Y por tanto, yo creo que los movimientos, además de tener programas, tienen que tener un proyecto de resiliencia social. Es decir, una sociedad cohesionada, articulada, en torno a valores de solidaridad, de fraternidad, etcétera, para resistir. Porque además no sabemos cómo se producirán las crisis. Lo importante será que cuando vengan las crisis, sean cuales sean, haya una sociedad que reaccione no de manera hobbesiana, de manera agresiva, de manera insolidaria, sino al revés, que puedan emerger prácticas sociales alternativas porque la sociedad está cohesionada en torno a esos valores. Eso era el comentario. La pregunta tiene que ver con lo que ha dicho Moyano, que yo añadiría lo que ya ha dicho el que ha intervenido aquí delante mío, que es el tema de la desurbanización o de la reruralización. Yo creo que esto es fundamental porque el modelo agroalimentario entrará en crisis inevitablemente cuando falle el petróleo, y cuando fallen los minerales fertilizantes. Y por tanto vamos de cabeza de manera más o menos brusca, ya veremos, a una crisis del modelo agroalimentario y la agricultura ecológica y regenerativa será un imperativo. Y esto no se puede hacer
con el 1% o el 1,2% de la población en el campo. Necesitamos mucha más población rural y no para hacer teletrabajo, sino para trabajar la tierra. De modo que, en fin, mi pregunta es, ya sé que esto no es exactamente rewilding, pero tiene que ver. Entonces, me gustaría también la opinión sobre esto. ¿Os parece si interviene Marta, después Cristian y termina Jorge? Venga, y así cerramos. Bueno, muchas gracias a todos por las preguntas. Respondiendo a la cuestión que se planteaba de los santuarios, por favor, los santuarios son muy poquitos. Me imagino que te refieres a los santuarios de animales de granja rescatados. La cantidad de animales que es ahí es minúscula. Esos santuarios básicamente hacen una función social de intentarle explicar a la gente lo que es un cerdo y lo que es una vaca y lo que es un burro, porque la inmensa mayoría de la gente en esta sociedad no sabe lo que son. La gente cree que un cerdo es una fábrica de comida, es carne simplemente. No hay ese conocimiento y los santuarios hacen esta función que es muy valiosa. La mayoría de la gente nunca ha visto un cerdo viejo, una vaca vieja, un burro viejo. Los santuarios permiten ver eso, son una fuente de concienciación y de conocimiento, son muy importantes, y la biomasa que representan esos poquísimos animales que hay en los 4 santuarios que hay, pues no son un problema en este sentido. Además, yo confío que algún día los santuarios ya no sean necesarios. El día que eliminemos la ganadería, pues ya no necesitaremos ese tipo de santuarios. Naturalmente, eliminar la ganadería significa dejar de reproducir a los animales. No significa que vayamos a soltar de repente, como piensa a veces alguna gente, todas las vacas de las granjas al campo. Significa dejar de reproducir a estos animales y poner fin a este sistema, ¿no? Respecto a la cuestión de tendremos que irnos todos al campo a cultivar, que es una cuestión que se ha planteado varias veces. Yo creo que aquí hay algo de verdad en eso, pero me parece que hay ahí unas cuantas cosas que no estamos entendiendo bien, porque la situación realmente es muy complicada. Es decir, que realmente el problema es muy complicado, pero tendemos a pensar que hay un conflicto entre lo urbano y lo rural. Todo el rato, nuestro modelo mental es lo urbano y lo rural. Y esto tiene mucho que ver con que nos han educado en una cultura dualista, donde siempre estamos pensando en términos duales, el hombre y la mujer, la cultura y la naturaleza, el cuerpo y el alma. Siempre estamos pensando en términos duales porque nos han educado en un sistema de pensamiento que es dual, pero es que la realidad no es así. La realidad no es dual, la realidad es pluralidad y diversidad. Y no hay un conflicto entre lo rural y lo urbano. Hay un conflicto de la especie humana con todas las demás especies. Entonces, el conflicto es plural, no es dual. Y yo creo que si hacemos ese cambio de perspectiva, de repente se empiezan a ver cosas que de la otra manera no se ven. Y el problema, yo creo, de una parte del movimiento ecologista es que está encasquetado en esta cosa del enfrentamiento entre el mundo urbano y el mundo rural. Y si hablas desde el mundo urbano, eres el enemigo y no entiendes nada, entonces a partir de ahí ya no hay manera de pensar. Pero, insisto, la actividad humana que ocupa más tierra, con diferencia, es la ganadería. El gran problema que tenemos de distribución del espacio, de uso del espacio, es la ganadería. Si eliminamos la ganadería, tenemos mucho más territorio y podemos hacer un uso mucho más sensato de ese territorio. Eso quiere decir que tenemos tierra para cultivar alimentos y para organizarnos, y tenemos también tierra para devolvérsela a la vida salvaje, y eso nos va a ayudar a mitigar el cambio climático. Naturalmente, esta redistribución que habría que hacer, si pudiéramos hacerlo bien y fuéramos sensatos, tiene muchos elementos complejos, porque a medida que la temperatura del planeta aumente, habrá lugares donde ahora se cultiva que ya no se podrá cultivar, esto es una cuestión muy importante, y habrá lugares donde ahora se vive donde quizás después ya no se podrá vivir porque hará mucha calor. Por tanto, en realidad, tendríamos que repensar de manera muy sistemática y global cómo habitamos el planeta, porque habrá muchos lugares, insisto, en los que ahora están llenos de gente que no se podrá estar, lugares donde ahora cultivamos que no se podrá cultivar, y por tanto deberíamos desplazar personas, desplazar territorios de cultivo y también pensar en la cuestión de dónde va a vivir la vida salvaje, que es la que hace funcionar el planeta. Por lo tanto, yo creo que el problema es mucho más complejo que simplemente esta imagen que se da a veces de que la gente de ciudad tendría que irse a vivir al campo. Es que el reto es mucho más complejo y tiene que integrar esa visión de que hemos de pensar en el marco de todas las especies que existen, no solo dónde viven los seres humanos, sino dónde van a vivir todas las demás especies. Aquí la cuestión es dónde van a vivir todos los demás animales salvajes, que son los que hacen que el planeta funcione, más que simplemente esta cuestión en la que estamos siempre, de que la gente tendría que
que irse a vivir al campo. Bueno, muy brevemente, secundo bastante todo lo que ha dicho Marta y sobre la cuestión de ¿no? esta aparente dicotomía, polarización que a veces hay entre mundo rural, mundo urbano, de si no deberíamos, ¿no? Pues desplazar tanta gente de las ciudades hacia el mundo rural. Obviamente en las ciudades pues se acumula demasiada gente y eso hay que hacer un pensamiento crítico sobre ello. Mientras tanto, mientras hay tanta gente a día de hoy a nivel pragmático, a mí me gusta ser pragmático, es verdad que podemos empezar ya por renaturalizar ciudades, como decía, en pequeñas acciones. Hay acciones que vienen más, obviamente, desde los proyectos políticos, ¿no? De las políticas públicas, y ahí nuestro margen de acción será más pequeño, más modesto, porque podremos pues, sumarnos a iniciativas políticas pues, con nuestro voto o no, pero es verdad que nuestra participación política ahí quizás queda más reducida o diluida entre la masa de la ciudadanía, pero siempre hay muchos movimientos sociales en los cuales podemos involucrarnos activamente, como contaba antes, ¿no? Pues movimientos para, por ejemplo, limpiar la contaminación, los residuos de un río, algo tan sencillo como eso, movilizaciones para evitar, por ejemplo, la tala de algunos árboles importantes dentro de las ciudades, ¿no? O movilizaciones para expandir algunos parques que pueden ayudar tanto a la biodiversidad de la zona. Entonces, yo creo que sí que el rewilding a veces que parece que viene, ¿no? Que es algo que solo lo pueden manejar grandes esferas políticas o grandes corporaciones, ¿no? A veces también se critica de estos proyectos de rewilding como los de la Fundación Rewilding Europe, viene de un colectivo de gente adinerada que está en ciudades y que no tiene ni idea del mundo rural. No es así. Hay gente que trabaja muy activamente en zonas rurales desde hace tiempo, hay gente que vive en zonas rurales que está en Rewilding Europe y que conoce bastante bien todo el funcionamiento de los ecosistemas naturales, ¿no? Entonces, no es algo que se nos imponga o se nos deba imponer desde arriba, sino que hay muchas iniciativas de rewilding. En Rewilding Portugal, por ejemplo, en Rewilding Spain, que hay una iniciativa que están haciendo ahora, se está trabajando mucho con las personas locales, con diferentes actores locales de diferentes negocios, ¿no? que tienen, con los ciudadanos de las aldeas que están pues, dentro de los proyectos de rewilding, de renaturización de la zona. Entonces, no es algo solamente que venga de arriba, de las grandes instituciones hacia la comunidad, sino que muchas veces los proyectos de rewilding buscan hacer partícipe diferentes voces, porque saben ellas pues, mucho mejor, ¿no? Cómo es el territorio, qué conflictos, qué necesidades, qué preocupaciones hay. Y esto en los proyectos de rewilding se tiene en cuenta, que a veces parece que no, que es una decisión casi autoritaria, ¿no? Ecoautoritaria, pero para nada es así. Se está trabajando de manera bastante colectiva y a veces pues, dejando márgenes de tiempo para que se pueda ver un poco este diálogo, a veces pues, de diferentes actores, como decía. Y es verdad que yo creo que a veces el rewilding se ve, ¿no? Como un antagonista de nuestras formas de vida, de que no podemos desarrollarnos casi humanamente, siempre, porque, como decía antes, ¿no? Es más fácil pues, pensar en hacer según qué acciones, mover especies para aquí, para allá, que en revisar críticamente cuáles son nuestras acciones, cuál es nuestro modo de vida, ¿no? Y el rewilding no busca solamente modelos que se dice, lo que se dice dentro de las estrategias ambientalistas de land sparing, de separación de tierras. No busca simplemente hacer una zona cercada de proyectos de regeneración natural y aparte industrialización masiva, ¿no? Lo que busca muchas veces también es la integración del territorio, un modelo de land sharing, de compartir la tierra. Y si a veces pensamos que, por ejemplo, un cultivo, ¿no? agrícola o agroganadero no es compatible con la vida salvaje y eso genera un conflicto, a lo mejor antes que decir que no es compatible el rewilding con la actividad humana, a lo mejor deberíamos revisar críticamente por qué no es compatible. A lo mejor es algo que estamos haciendo mal nosotros, ¿no? Con nuestras actividades. Yo creo que por ahí hay que poner un poco el énfasis en esa integración, que sé que suena utópica y no siempre es posible, pero que está ahí sobre la mesa y que hay que intentarlo. Bueno, muy brevemente, porque estamos ya fuera de tiempo, sobre la pregunta sobre el tecnooptimismo. Nos falta a menudo, o sea, desde esa... eso es una especie de muchas veces, ¿no? Lo que llamamos también solucionismo tecnológico, pues una especie de agarrarse a un clavo ardiendo sin entender bien lo que está en juego. En cuanto tenemos una visión un poco sistémica de cómo se desarrollan las técnicas y tecnologías en una sociedad, vemos que eso, la minería de asteroides no va a tener lugar, ¿no? Y
para darse cuenta de por qué, basta con razonar un poco sobre energía, por un lado, sobre la energía de que vamos a disponer, y por otro lado, ser conscientes de cómo el que algo funcione bien o medio bien a pequeña escala, en un laboratorio, no quiere decir que eso vaya a poder cuajar como una tecnología viable con efectos macrosociales, que son los que necesitamos, ¿no? Así que podemos darle una palmada en la espalda al de la minería de asteroides y desearle buena suerte. Y bueno, casi lo dejamos aquí porque hay que ir cerrando la sesión, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Gracias a los que lo habéis seguido por streaming y a los que lo veréis después. Ahí tenéis, ahí fuera, van a firmar ahí fuera, ¿vale? En la mesa que está ahí, nos vemos allí. Muchas gracias.